La legislación colombiana considera como delitos políticos básicamente tres delitos. Principal de ellos la rebelión, es decir, el levantamiento en armas para derrocar al Estado. También la sedición y la sonada. En Colombia lo que más se ha aplicado históricamente es la rebelión y se ha aplicado principalmente a tres grupos de ciudadanos, ¿no? Efectivamente a las personas que se levantan en armas contra el Estado, los guerrilleros para ponerlo en términos coloquiales, pero también en Colombia se le ha venido aplicando la figura del delito de rebelión a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, lideresas, etcétera, a personas que ejercen la oposición dentro de los medios institucionales o dentro de las normas básicas incluso de la democracia o dentro de la confrontación callejera. Y por otro lado se le ha venido aplicando también el delito de rebelión a personas que son campesinos, que muchas veces no ejercen siquiera liderazgo social alguno, sino que básicamente viven en zonas de conflicto o en zonas rurales apartadas. Aquí lo que se juega es más una dinámica o una lógica desde el Estado colombiano de producir cifras que le ayuden a sustentar su política de seguridad. Me explico, que le ayuden a aumentar el supuesto éxito en su lucha contra insurgentes, que le ayuden a decir que cada año detienen, como el año pasado, 2.100 y tantos insurgentes, pero resulta que muchas de esas personas que terminaron privadas de la libertad en realidad eran población campesina totalmente inocente que poco o nada tiene que ver con ninguna actividad de la insurgencia. Esos tres grupos poblacionales en Colombia se les ha venido aplicando una legislación, o en particular se les ha venido enjuiciando, investigando por el delito político de rebelión y se les ha venido procesando muchas veces sin garantías judiciales. En Colombia hay detenidos políticos de las tres clases que te acabo de decir. Hay detenidos inocentes de la población campesina principalmente, hay detenidos del movimiento social y hay detenidos de la insurgencia tanto de las FARC como del ELN como del reducto remanente del EPL particularmente. Estas personas se encuentran en su mayoría privadas de la libertad en cárceles de mediana y alta seguridad del país. Según censos del INPEC hablamos de poco más de 2.000 personas, según datos de nuestra institución, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, hablamos de poco más de 3.000 personas. Hay un dato que es muy curioso y es que si tú analizas los datos de personas detenidas en los últimos 4 años por el delito de rebelión, vas a encontrar que el Ministerio de Defensa reporta más o menos unas 8.500 personas. Y si tú analizas posteriormente los datos de personas privadas de la libertad, efectivamente, según el INPEC, hay más o menos 2.000 y tantas. Y los datos nuestros más o menos se acercan a 3.000. Entendiendo todo esto, hay cada una pregunta que hacerse y es dónde están más o menos unas 5.000 personas que se salen de la lógica de las cifras del Estado, porque fueron reportadas como detenidas, pero que hoy no aparecen en la privadas de la libertad. Pues la respuesta es muy sencilla. Muchas de estas personas recuperaron la libertad sencillamente o porque no tenían nada que ver con la insurgencia o porque el Estado no pudo probarlo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos también es en una guerra de cifras muy fuerte, ¿no? En una guerra en la cual el Estado colombiano desde el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares plantea una realidad que quizás no lo es. Ahí es la realidad de que está propinando golpes contundentes contra la insurgencia, al punto de que si tú sumas en los últimos 10 años entre muertos, personas dadas de baja, personas que se reinsertan o que se meten al plan de desmovilización y personas efectivamente detenidas y privadas de la libertad, la insurgencia en Colombia ha perdido más o menos unas 50 o 60.000 personas. Si eso fuera así, creo que la insurgencia en Colombia hace rato hubiese dejado de existir. Entonces eso es un primer fenómeno que hay que entrar a analizar y es el abuso del sistema penal, el abuso y la utilización de la justicia simplemente para producir una cifra y un número sin tener en consideración el daño que se le hace a los seres humanos que terminan vinculados a esto. De otro lado tienes la realidad de los líderes sociales, es una clara estrategia histórica por parte del Estado colombiano de buscar deslegitimar las luchas sociales a partir de relacionarlas con la lucha insurgente. Y en ese sentido lo que terminamos teniendo es que muchas personas, por ejemplo los dirigentes del abuso o los dirigentes estudiantiles, pues terminan siendo vinculados a las FARC o al ELN y se comienza a deslegitimar socialmente su lucha, a la vez que se quita a esas personas de los ámbitos sociales, de los ámbitos organizativos y se evita que puedan seguir con su trabajo. Y para eso se está mal utilizando la justicia en Colombia. Y finalmente, bueno, tenemos lo que todo el mundo conoce como delito político en Colombia, que son efectivamente las personas que tomaron la decisión de rebelarse en armas contra el Estado y que por supuesto hay cientos de personas privadas de la libertad. El Estado colombiano de un lado les ha conculcado, les ha quitado las garantías procesales en muchos de los casos. Estamos hablando en concreto de que el Estado colombiano utiliza en muchos casos la justicia como una especie de punta de lanza para producir un daño a su enemigo.
está aplicando un derecho penal de enemigo, está juzgando a las personas sin garantías procesales, está juzgando a las personas sin debido derecho o una debida garantía de defensa. Y eso lo que está ocasionando es que tengamos una serie de personas que van a estar condenadas a muchísimos años por una gran cantidad de delitos, muchos de ellos ligados al delito de la rebelión, pero que hoy se tienen como delitos comunes. Muchos de estos delitos están efectivamente ligados al ejercicio de la guerra. Lo paradójico de todo esto es que hoy el Estado colombiano pareciera tener voluntad de resolver el conflicto armado. No hablo de llegar a un modelo de paz, hablo de llegar a un acuerdo para resolver el conflicto armado. Y hoy uno de los principales obstáculos que tiene es precisamente el modelo de justicia que el Estado colombiano ha planteado como una forma más de atacar a la insurgencia desde hace más o menos una década y media. Pues hoy está cosechando lo que cultivó, y lo que tiene hoy es una gran cantidad de impedimentos judiciales que van a hacer muy difícil que pueda darse un proceso en el cual se pueda hacer un tránsito de parte de las personas que están detenidas o que deberían estar o que están investigadas, y que puedan hacer un tránsito de la vida en la guerrilla a una vida social y política dentro de las normas de una democracia. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta. La primera es el escenario social que enfrentan los detenidos políticos. En Colombia hay un proceso amplio de deslegitimación de las luchas insurgentes, y eso por supuesto tiene un escenario a nivel de los detenidos políticos que es bastante complejo, ¿no? Porque en Colombia el gobierno colombiano ha hecho carrera y ha profundizado la idea de la lucha antiterrorismo y de que quienes se levantaron en armas contra el Estado son terroristas, y en gran parte de la comunidad, en gran parte de la opinión pública, eso es lo que está en el ideario. Y eso tiene una gran complicación, y es que a la hora de tomar algunas decisiones que se puedan pactar en la mesa de La Habana, ojalá en alguna mesa también con el ELN, en favor de estos detenidos, quizás no haya mucho respaldo social, ¿no? Eso es una primera tarea que necesariamente tendrían que revertirse. Lo segundo es la situación jurídica, y quizás lo más grave. Lo hablaba ahorita, el Estado colombiano comenzó más o menos en 1997, a partir de las altas cortes, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, un proceso bastante fuerte de desnaturalizar el delito político, de desvertebrarlo, de volver el delito político casi que el solo hecho de tomar un arma, ponerse un uniforme y decir pertenezco a una guerrilla, y de ahí para adelante cada paso que da el rebelde pues sencillamente es un delito común, y eso a lo que ha llevado es que hayan cientos de personas que están condenadas por una gran cantidad de delitos, muchos de ellos delitos comunes. Muchos de estos delitos que están, o muchas de estas conductas, estas personas fueron condenadas sin derecho a la defensa, sin tener un abogado siquiera, sin poder defenderse, y luego fueron capturados, y pues la situación que tienen hoy es que pueden enfrentar penas de 40 o incluso hasta 60 años de cárcel. Y posteriormente, pues, la consecuencia directa de esta situación jurídica es que entrar a resolver la posibilidad de una amnistía, de un indulto o beneficios judiciales es cada vez más difícil. Pues esa situación jurídica que tienen hoy los presos políticos, yo diría que es la situación más grave que tienen o que pueden enfrentar, porque en últimas, si tú les preguntas a cualquiera de ellos, más allá que el modelo carcelario, lo que le importa es la fórmula para obtener la libertad. Y por último tenemos la situación carcelaria. Yo ahí no les voy a mentir. Los presos políticos en Colombia padecen la realidad que tienen el 99% de los presos en el país. Es decir, falta de agua, hacinamiento, negación al sistema de salud, falta de espacios vitales, falta de visitas, alejamiento de su familia, represión por parte de las autoridades carcelarias. ¿Qué hace diferente la situación de un preso político a la de un ciudadano pobre que está en las cárceles? Básicamente yo plantearía dos o tres cosas. Uno, el tema de seguridad. Persiste la visión por parte de la Guardia Penitenciaria en el sentido de que ve al detenido político como un enemigo de Estado. Gran parte de la Guardia Penitenciaria, no toda, eso hay que tenerlo en cuenta, pero gran parte de la Guardia Penitenciaria está bajo una concepción militarista, está bajo una concepción de que su papel es casi que de policía y no de custodia de seres humanos. En consecuencia, lo que hace es perseguir al enemigo, y el enemigo es el preso. Es el que ve como delincuente, y peor si es un detenido político porque lo está viendo como un enemigo dentro de un proceso de confrontación armada. Entonces ahí, de entrada, hay un choque entre la guardia y los presos políticos, en la cual siempre va a terminar perdiendo el que tenga menos poder, es decir, los que están privados de la libertad.
De otro lado, los organismos de inteligencia y los organismos de las fuerzas militares y policiales del Estado no han dejado la práctica de la tortura de lado. Muchos detenidos políticos, al ser detenidos, han sido torturados, sus familiares son presionados o ellos son o los presos son presionados con el hecho de que van a asesinar a alguno de sus familiares para intentar producir alguna delación o que estas personas se integren a un programa de reinserción. Y lo otro que hace diferente la situación de los presos políticos, particularmente los de la guerrilla, es que muchos de ellos en el momento de su captura fueron heridos en combate. Y estas personas, al llegar a la cárcel, si en Colombia existe un sistema malo de salud para ti y para mí, pues imagínate lo que es para las personas privadas de la libertad. Por lo menos para el 99% de los presos, los que no son ni ricos, ni militares, ni paracos, ni contratistas del Estado, ni corruptos. Pues ese 99% de los presos tiene una negación casi que absoluta de tener acceso a la salud. Y llegar con heridas de bala y además de armas de guerra a una cárcel, ¿no? Pues sencillamente lo que tenemos es una situación humanitaria que es muy difícil, y más cuando se te ve como criminal o se te ve como un enemigo de Estado. Eso es la situación particular de los presos políticos. En lo demás, creo que los presos políticos están padeciendo la misma situación que padece la población pobre colombiana que está privada de la libertad.